Efectivamente, hemos visto esta edición, el número 1178, y lo que llama la atención es que siguen todavía con su tono irreverente, muchas veces ofensivo para musulmanes, para cristianos, pero en cualquier caso, este es el informe que hemos preparado desde uno de estos kioscos que vendía este número de Charlie Hebdo. Veamos. Estamos aquí en uno de los muchos kioscos que hay en los Campos Elíseos centrales en París, pero ya no tienen ningún ejemplar de Charlie Hebdo. Aquí en las pasadas horas, sobre todo de madrugada, fue los que tuvieron la suerte de poder al menos hacer unas filas, unas colas largas, y cuando se abrió el lugar, entonces hacerse cada uno de ellos al menos con un ejemplar. El vendedor no estaba dispuesto a vender más. Entonces, lo que ahora nos dicen en la distribución de Charlie Hebdo es que durante el día de hoy van a sacar únicamente 1 millón de ejemplares. En los próximos días, cada jornada será 1 millón más, así hasta que lleguen, según dicen, a 5 millones. Y todo esto en francés. De forma paralela también se va a hacer un esfuerzo para sacar 300.000 ejemplares en otros idiomas, inclusive también venderlos en otros países. En general, la salida de este ejemplar de Charlie Hebdo justo una semana después de esa terrible masacre que costó la vida a 12 personas es algo visto de forma muy positiva. Claro que sí, es muy importante para la libertad. Yo la he buscado en todos los kioscos, pero no la encuentro. Sigue su misma línea, es lo que debe hacer. Sí, es muy importante, no solamente debería salir hoy, debería de seguir continuando. Pero también hay quienes piensan que la salida de Charlie Hebdo una semana después de esa masacre no es positiva. Hay quienes creen que es necesario ponerle límites a la libertad de expresión porque, según dicen ellos, la libertad de expresión, su límite debe ser no incitar a la violencia y, según creen, sacar la imagen, aunque sea en caricatura, del profeta Mahoma, para muchos es de alguna forma incitar a la violencia. Ya hay muchas tensiones aquí ahora en Francia y me parece que añadir más tensiones con una caricatura del profeta Mohammed no es la mejor resolución para las tensiones actuales. Hacemos cosas que no debemos y decimos cosas que no debemos, y después cuando hay desgracias estamos sorprendidos. Después de todos estos problemas es muy pronto que salga algo así que pueda motivar a otra gente a continuar algún ataque. 100 días pasados, millones de personas salieron a las calles en París, en otras ciudades francesas, para expresar la necesidad de que se respete la libertad de expresión. Aquí estamos viendo que, de alguna forma, hacerse con uno de estos ejemplares de Charlie Hebdo se está transformando también en otra expresión de la necesidad de esa libertad, sobre todo para aquellos que dicen que algo así llegó a transformarse en fundamental. Y mientras tanto, Patricia, las fuerzas de seguridad francesas intentan llegar a ver ese complicado rompecabezas pieza por pieza para intentar saber algunos detalles, algunas pistas sobre lo ocurrido. Es una investigación que también se realiza en distintos países, en distintos continentes. Vemos en una de las fotos que se ve lo que es el supermercado donde se encontraba a Mehdi Coulibaly, y después ahí se ve a los rehenes, se ve al captor de esas personas que masacró a 4 de los presentes. También se ve lo que es la estación de gasolina donde robaron los hermanos Kouachi después de haber masacrado a 12 personas en Charlie Hebdo, y todo esto para intentar precisamente poder encontrar pistas de cómo fue lo ocurrido o quiénes fueron los responsables. Patricia. A propósito de los responsables, Pepe, hoy Al-Qaeda se atribuyó el ataque a la revista mientras continúan las investigaciones. ¿Cuáles fueron las reacciones allí? Perdón, Patricia, uno de los aspectos claves es que en todo esto existe ahora mismo una importancia clave en lo que respecta
a Al Qaeda. De hecho, esta organización está regresando después de años de ausencia de lo que es el terrorismo en Occidente. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que Al Qaeda en la península arábiga, que es la Al Qaeda centrada sobre todo en el Yemen, que ha sacado este comunicado en un video en las redes sociales donde afirma que ellos fueron quienes planearon, quienes financiaron, quienes también escogieron a los hermanos Kouachi para realizar el atentado contra Charlie Hebdo. Y esto mientras, por el otro lado, tenemos a ISIS, que tendría una relación directa con Ahmedi Coulibaly, que fue el que realizó el atentado en el supermercado. Lo que dicen en Al Qaeda es que esa coincidencia fue consecuencia de un milagro de Alá. Pero todo esto está llevando a que el presidente francés, François Hollande, decidiera él enviar un portaaviones al Golfo Pérsico. Y ahí se encontraría cerca, por un lado, de ISIS, en Irak concretamente, y por otro lado también podrían, en caso de que se confirmara que realmente Al Qaeda en la península arábiga está detrás del atentado, del ataque contra Charlie Hebdo, también atacar bases de esta organización de Al Qaeda. Veamos lo que dice el presidente francés, François Hollande. Esos ataques pueden estar bajo órdenes de otros lugares, ya que organizaciones terroristas están asumiendo la responsabilidad, pero al mismo tiempo debemos anticipar amenazas que provengan de afuera, que son numerosas. Y ese es el significado de las decisiones que he tomado para Francia, para reaccionar de manera inmediata. Y ahora, efectivamente, en este diario Le Parisien afirman que ya las fuerzas de seguridad francesas lograron localizar a otro terrorista que habría sido el que trasladó a Coulibaly a este supermercado kosher judío, pero aparentemente esta persona huyó ya de Francia y se encontraría ahora dentro de Siria. Patricia. Gracias, José, por este informe.